Bienvenido a Fuera de Micrófono, Miguel Ángel Aguilar. Muchas gracias. Encantado de tenerte con nosotros y de verte que sigues haciendo lo que siempre has querido hacer, ¿no? Bueno, estamos muy activos, estoy muy activo. Sigo colaborando en algunos medios, 30 minutos, 20 minutos, perdón. Estoy en Antena 3 también colaboras. Antena 3 Televisión, sí, con el programa de Susana Griso. Estoy en Voz Populi, hago una pequeña colaboración los viernes en la cadena SER, en hora 25. Sí, y luego, sobre todo, tengo muchas tareas honoris causa. La Asociación de Periodistas Europeos. Que la fundaste tú, además. Sí, la sección española la fundamos nosotros. Y entonces, eso, por ejemplo, para que veas que no te miento, pues aquí tienes lo que hacemos precisamente el martes. La 21ª Jornada Nacional de Periodismo. Muy bien. Polarización, mentira y cainismo. Y esto se empieza a las 9 de la mañana del martes próximo, 15. Y aquí tienes a un montón de gente que interviene en dos paneles, gente de primera línea. El primer panel está presentado por Vicente Vallés, el segundo está presentado por Marta García Ayer, y bueno, y eso por un lado, y por otro, sigo muy activo y buscando siempre relevos, lo que hacen falta. ¿Dónde? Pues en la Fundación Carlos de Amberes, que es una fundación maravillosa. Yo creo que la fundación más antigua de España, es de 1594. Y bueno, y ahí estamos pues ahora mismo con un proyecto de ampliación del edificio en 400 metros y de reactivación de sus programas. Y luego pues estoy también activo y presidiendo la fundación del Diario Madrid, que reúne a las gentes a los náufragos de aquel naufragio, ¿no? Sí. Y además sigues yendo a las sesiones del Congreso, del Senado. Sí. Llevas haciendo desde el 1966, me tengo apuntado. Sí. Desde la época de la dictadura, claro. Sí, las cortes franquistas. Que estuve ahí fue cuando compareció el general Franco en lo que entonces llamaban las Cortes, y se sacó del bolsillo un texto que era la Ley Orgánica del Estado, que dio a leer al presidente de las Cortes, y terminada la lectura, los procuradores, como se decía entonces, puestos en pie, prorrumpieron en aplausos, y entonces queda aprobada la Ley Orgánica del Estado, que luego se sometió a referéndum. Sí, es la primera vez que estuve observando desde la tribuna de prensa lo que allí sucedía. Tú siempre has defendido una actitud crítica de la prensa hacia el poder. De hecho, eso te ha costado pues algún despido que otro y algunas historias que luego hablaremos, si te parece. Pero ¿cómo está ahora mismo? ¿Cómo ves? Porque hay gente que dice que la salud democrática, que se ha perdido calidad democrática. Tú que has pasado por momentos complicados, ¿cómo lo ves ahora? ¿Qué radiografía o qué retrato harías de lo que está pasando? Primero, hay constantes, hay cosas que los tiempos nuevos traen nuevas tecnologías, nuevas actitudes, nuevas generaciones, nuevas preocupaciones, nuevas sensibilidades, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que no cambian. Por ejemplo, las pasiones del ser humano no cambian. La gente quiere pasta, la gente quiere sexo, la gente quiere... Hay 3 o 4 cosas que siguen ahí. Zuckerberg, el de no sé qué, el Zuckerberg ¿por qué hizo todo aquello? Porque quería ligarse a una compañera de clase. O sea que estos asuntos, al final, ese tipo de cosas no varían. Y una de las cosas que no varía tampoco es que el poder
pero no solo el poder político, el poder económico, el poder deportivo, el poder sindical, el poder religioso, el poder es expansivo por su propia naturaleza. Siempre quiere más, es insaciable. Hay una viñeta del Roto que yo tengo enmarcada que pone por arriba: toda crítica es excesiva, y por abajo: todo elogio insuficiente. O sea, quieren Bueno. siempre más. Y eso no es nuevo, eso no lo ha inventado Pedro Sánchez, eso viene de siempre. Entonces, la prensa es un contrapoder. Los medios informativos tienen esa misión. No pueden desertar de esa misión. No pueden desertar de lo que les configura como instrumentos útiles, que es la defensa de la libertad y la distancia crítica con los poderes. Y eso hay que sostenerlo, porque perder eso es el derrumbe del sistema democrático, es la pérdida de calidad del sistema democrático. Entonces, los que están arriba, los que están en el poder, pues siempre buscan la manera de manejarse, de conseguir la adhesión, la sumisión de quienes pueden, digamos, pues dejar de elogiarles, o de quienes pueden empezar a criticarles. Entonces, esto no es nuevo, pero a veces se agudiza. A veces se agudiza más, y a lo mejor estamos ahora en un momento, creo yo, en el que ese designio de buscar adictos y de conseguir atornillarlos, pues está otra vez muy activo, ¿no? Ya. Tú en alguna ocasión has comentado que tú, que en los últimos años de la dictadura, que fuiste testigo incluso pues, de los fusilamientos de Burgos, o sea, estuviste en primera fila, como dices en uno de tus libros, ¿no? La silla, ¿no? De la primera fila. La silla de pista. Sí, exactamente. Entonces, yo me gustaría saber si realmente luego la gente se hizo antifranquista de pronto. O sea, proliferaron mucha gente que decía que había luchado contra la dictadura. De alguna forma, bueno, ahí la gente se adapta. ¿O por qué crees que ocurría aquello? Tú lo viviste, tendrías compañeros. Claro, gente, sí, ¿no? vamos a ver. O sea, el régimen era generoso con sus adictos y era hostil con sus críticos. Y yo, por ejemplo, que padecí la orden de cierre al Diario Madrid, que nos vino dada el 25 de noviembre de 1971, pues, y entonces, pues claro, fue un palo durísimo. No era un cierre que habíamos tenido por 4 meses. Por 4 meses lo cerraron el 30 de mayo de 1968. ¿Fue tu primer trabajo aquel, en el Diario de Madrid, o ya habías hecho alguna otra? En la prensa, remunerado, el primer trabajo que hice fue ese, en el Diario Madrid. O sea, antes había terminado la carrera de Ciencias Físicas y había sido profesor en una academia de preuniversitario, y ahí aprendí que los estudiantes que no sabían ni una palabra, pero detectaban de manera, en fin, fantástica cuando yo no había preparado la lección. No se sabe cómo, pero lo detectaban. Y me ponían en apuros. Y había tenido algún otro trabajo así y tal. Pero en prensa me incorporo al Diario Madrid en el mes de septiembre de 1966. Y bueno, volvemos a tu pregunta. Tu pregunta es... ¿Se hicieron nuevos demócratas? ¿Salieron como...? Cuando era difícil, cuando era duro, cuando había riesgos. Yo, por ejemplo, fui procesado por el Tribunal de Orden Público en el mes de febrero de 1967. Bueno, entonces había muy poca gente. Pero muerto Franco, la irrupción de franquistas fue tremenda, antifranquistas fue tremenda. Y a veces, solamente a veces,
alguna de esta gente que se saludaba muy eufórica, ¿te acuerdas cuando en la asociación de la prensa? Yo a alguno tuve que decirle, sí, me acuerdo, pero tú no estabas, porque la verdad es que la transición se hizo a base de reconciliación y de generosidad. Y hubo también sus aprovechateguis. Miguel Ángel, ¿por qué crees que las nuevas generaciones, o una parte de esas nuevas generaciones al menos, reniega de esa etapa? Habla del régimen del 78 como algo que, bueno, que fue un apaño entre tal para... ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Porque no conocieron lo que fue la dictadura a lo mejor realmente? Porque claro, ellos piensan a lo mejor que la democracia pues ya está ahí, que no hay por qué, ¿no? Sí, algunos piensan que la democracia... Estaba bien el título de un libro que hizo José Antonio Martínez Soler, ¿no? Que no nos tocó en una tómbola la democracia, no, hubo que ganársela, hubo que trabajarla, hubo dificultades, nada fue fácil. Mientras tanto, ETA seguía matando, apareció el Grapo que también mataba, no sé qué decir que no fue fácil, fue difícil y hubo que tomar riesgos y hubo que y los tomamos y tampoco pasamos la cuenta. Yo creo que esta gente que impugna, no sé, no sabe lo que impugna, no sabe dónde está y no sé si lo aprenderán, pero no nos pueden distraer la atención. Se hizo con gran generosidad, se hizo con gran trabajo. Hubo que pagar un precio muy alto y además predominó digamos, un afán de reconciliación. No se excluyó a nadie por razón de su pasado o de su tal. Bueno, pues, oye, llegan estos que son de la Riva, que era el periódico de la Falange. Y que, bueno, pues que pasen y que se sienten, ¿comprendes? No, es que estos estuvieron con Girón de Velasco. Bueno, pero ¿ahora qué quieren? Comparten que nuestro país pase a parecerse a los países de su entorno, que aquí se aclimaten las libertades como en los países europeos. Pues entonces que se tomen una silla y un papel y que se pongan a colaborar. O sea que no hubo sectarismo. O sea, las dificultades entonces eran mucho mayores, pero también eran muchísimo mejores las actitudes. Ahora las dificultades no son tan grandes, pero las actitudes son pésimas. Y ese déficit de actitudes es muy grave. Porque a veces convendría que nos hiciéramos un poco de autocrítica. Bueno, vamos, hasta qué punto la prensa, bueno, pues tiene culpa en esa especie de crispación que ha habido, no sé si ahora o anteriormente, pero alguna vez también hemos echado leña al fuego. Bueno, entre nosotros la especialidad de la prensa es envenenar las cosas. Quiero decirte que la prensa tiene esa capacidad y la utiliza. La prensa muchas veces vive de fomentar lo peor. Todo lo que son problemas para la prensa suelen ser ventajas. Es decir, carestía del pan, se venden más periódicos. Situación, bueno, no ha habido ningún conflicto bélico que se haya planteado abiertamente sin una preparación mediática previa. O sea, que la prensa tiene la capacidad de influir en favor de la reconciliación o en favor del envenenamiento. Tiene esa doble capacidad. Y es verdad, nadie puede comparecer, digamos, ileso. Todos en algún momento tal. Pero esas cosas, digamos, lamentables que la prensa ha hecho se compensan con quienes hacen lo contrario. O sea, esto es un ecosistema que necesita holgura para funcionar. Y quererlo, tenerlo, a ver, todos en línea, todos firmes, todos en formación, en régimen cerrado, aquí no se aprietan las filas, eso puede ser muy ordenancista y muy tal, pero eso es letal para la libertad.
Repasando un poco tu trayectoria, te cierran el periódico, el Diario Madrid, vuelan el edificio posteriormente, vas a ir el 16 de director y te echan porque informas de un intentona de golpe de Estado creo que era de Torres Rojas, ¿no? Sí, señor. Eh, con esa pequeña experiencia ya, ¿no te arrepentías de decir, bueno, ¿y por qué no me habré dedicado a la física, que es lo que habías estudiado? Porque este negocio es un poco... Vamos a ver. Mira, las mayores Esa vocación... satisfacciones intelectuales que yo he tenido me las ha dado la física y las matemáticas. Ajá. Muchas veces satisfacciones incomunicables, pero satisfacciones profundas. ¿Qué pasa? ¿Por qué me degenero en periodista cuando yo estaba bien enfocado hacia la física y en particular hacia la astronomía? Y te digo que era por razones también de afinidad familiar, porque el hermano mayor de mi padre, que era mi padrino, era astrónomo. Y mi abuelo Familia era astrónomo. de ciencia, gente de ciencias. Y mi bisabuelo, Antonio Aguilar Vela, fue el que recuperó el Observatorio Astronómico de Madrid, que lo habían masacrado los franceses, y lo puso otra vez en marcha después de un viaje por todos los observatorios europeos, y fue director del Observatorio Astronómico, de tal manera que mi padre nació en una de esas viviendas que había para los astrónomos en el observatorio. Bueno, digamos, ¿por qué me degenero en periodista? Porque era un momento muy caliente. La lucha contra el régimen estaba focalizada La universidad, supongo. en la universidad, claro. Los movimientos estudiantiles y el movimiento sindical. Pero sindicales. al régimen le preocupaba mucho más los estudiantes que los obreros, porque la experiencia vital de Franco y sus colaboradores la obsesión era lo que le pasó al general Primo de Rivera, al que se lo cargan los estudiantes mucho más que ninguna otra cosa. Entonces eso lo tenían metido en la cabeza, esa era su obsesión, esa y la pérdida de apoyo, el distanciamiento con el poder religioso, con la Iglesia Católica. Eso les obsesionaba también. Y bueno, y por ahí crean, por eso, para seguir eso, para impedir eso, para bloquear eso, crean el servicio, el SECED, el Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno, que es un poco la génesis del CSIC y después del CNI y todas estas cosas que hemos visto. Fuiste, bueno, testigo directo, como de tantas otras cosas, de momentos pues complicados de la democracia, como por ejemplo el 23F, ¿no? Que estabas en la tribuna y tú lo has contado incluso en algún libro, la situación aquella. Hay una frase que me llamó la atención, que tú decías, se acabó todo, o sea, o esto se ha acabado, algo así, Claro. ¿no? Porque, o sea, no tenías esperanzas en que de toda esta gente, bueno, como luego ha habido que leer y escuchar y, en fin, tantas cosas increíbles. No, como que todo era una farsa, que no había nada, que tal, pero ¿cómo que no había nada? Había unos tíos que disparaban y no disparaban balas de fogueo, disparaban balas de verdad. Entonces, me estás preguntando sobre... esa pregunta era en función de los peligros que corre la democracia, porque quería preguntarte Claro, si ahora la entonces, ves también en algún tipo vamos a ver, posible la evolución, democracia ¿o no? estuvo gravísimamente amenazada. Yo pensaba, se ha acabado todo, porque lo que vi es que se ha acabado todo. Entonces, a mí, pensando, y cómo salimos de aquí, yo pensaba, bueno, nos van a llevar, o sea, tener la imagen de lo que había pasado en Chile y en otros sitios. Nos van a llevar a un gimnasio, yo pensaba, o al campo de fútbol, o al Bernabéu, Al Bernabéu. ¿no? Y no creo que nos fusilen, pero sí nos van a decir, bueno, señores, pues quedan ustedes en libertad, después han tomado tal, pero ocúpense de decir, tengan en cuenta que claramente
que ya a esto del periódico no se van a poder ustedes dedicar. O sea, pueden ustedes trabajar en la albañilería, pueden ustedes trabajar en fin, hacerse médicos o enfermeros o labradores, pero esto del periodismo, esto ya se acabó. Como yo había recibido agentes que me habían impresionado mucho, procedentes de Chile, por ejemplo, y de Argentina, en particular de esos dos países, que venían a España y los recibían Diario 16, y entonces venían y te empezaban a explicar que ellos, me acuerdo de alguno en particular ahora mismo, el que dirigió la última radio libre que hubo en Chile, ¿no? Y transmitió durante el cerco a Allende en el Palacio de la Moneda. Bueno, esa gente, yo dirigía en Chile, ¿sabes?, una radio, y yo me veía haciendo el viaje en sentido contrario y llegando a donde fuere, a Colombia, no sé qué, tal, para decir, mira, yo dirigía en Madrid un periódico, sabe usted, pero luego, pues claro, nos han dejado todos. Diario 16, ¿no? Entonces, eso, sí, esto se ha acabado. Este asunto de la democracia y de la libertad de prensa y no sé qué, esto se ha acabado. Ahora empezará otra cosa que no sabemos lo que es y me tocará seguramente, pues eso, hacer el viaje en dirección inversa. Yo me gustaría preguntarte, darte algunos nombres y tú les pones un poco, pues no sé, algún adjetivo o defines. Por ejemplo, el rey Juan Carlos. Para ti ha sido, no sé, hay dos partes. Vamos a ver. El rey emérito. El rey Juan Carlos, yo no soy fiscal, no estoy en la agencia tributaria, en fin, sobre todo eso pues, me sobrepasa. Pero como personaje de la vida pública, en sus aportaciones a la vida española, han sido decisivas. Él recibe unos poderes que le convertían pues en yo decía, los poderes de la monarquía a la agüita. Era como pues como James V, como esto, todo para él, que era lo que le había dado Franco. Sí. Y su trayectoria es desprenderse de todos esos poderes, renunciar. Su éxito es la renuncia, ir renunciando a todos esos poderes. 1, 2, hace una cosa que tuvo una influencia decisiva y a él, que no se le reconocen grandes dotes intelectuales y todo esto, pero hizo una aportación que un personaje tan inteligente como Azaña no logró. ¿Qué es lo que no logró Azaña? Cambiar las lealtades de las Fuerzas Armadas de la monarquía de la Restauración, trasladarlas a la Segunda República. Ahí Azaña fracasó. Y en ese fracaso de Azaña está incoada la guerra civil. ¿Qué es lo que consigue el rey Juan Carlos? Que en gran medida, no digo que no tuviera quien le ayudara, pero digo que en gran medida, en grandísima medida, fue una obra personal suya. El cambio de lealtades de las Fuerzas Armadas del franquismo a la democracia. Y eso permite que tú y yo estemos aquí sentados ahora. Sí. Adolfo Suárez es otra figura que quizá ahora está ya un poco como suele ocurrir en este país, ¿no? Bueno, olvidada, Adolfo Suárez fue absolutamente decisivo. Adolfo Suárez, que fue recibido con aquel artículo de este caballero de la Cierva, ¿no? Ricardo de la Cierva. Qué error, qué inmenso error. Esa columna que se publica en El País al día siguiente de su designación por el rey. Pues él, nadie mejor para desmontar el régimen que uno que lo conocía desde dentro. Y este señor había sido secretario general del movimiento. Y luego conocía el tema de los medios porque había sido director general de radio y televisión. Y luego era un tipo muy valiente.
Y esto es justo lo que a otra gente le ha faltado. Entonces, era valiente, era decidido, fue capaz de saliendo de donde salía, de dar la vuelta a la situación, de abrir, de promulgar, de promover y promulgar en su día la ley de la reforma política, que es el momento en que el régimen se hace el harakiri. Y por eso permite tener las primeras elecciones libres. Y eso permite que esas elecciones libres primeras se conviertan, esas cortes elegidas así, se conviertan en cortes constituyentes. Y eso lleva a la redacción de la Constitución de 1978. Y él, y esto es interesante verlo, para mí es una de las cosas, una de sus aportaciones más importantes. Todo gobierno, cualquiera que sea su color, tiene una gran, para mí, desde mi punto de vista, una gran responsabilidad en el comportamiento de la oposición. Desde el gobierno se puede inducir el comportamiento de la oposición. Y él, desde el gobierno, indujo un comportamiento moderado del Partido Socialista. Él encabezó una UCD progresista, una derecha progresista, y eso indujo que se produjera una izquierda moderada. Y él, cuando Felipe González pierde su propuesta de eliminar la definición marxista del PSOE en el 28 Congreso, y se hace ahí una gestora con todos aquellos progres y tal, a esa gestora no le da ni agua y mantiene una relación privilegiada con Felipe González, que en un congreso posterior, al cabo de unos meses, recupera el liderazgo del Partido Socialista. Ese Partido Socialista moderado de Felipe González tenía muchas más posibilidades, muchas más probabilidades de ganarle las elecciones a Adolfo Suárez. Pero él quiso tener una izquierda que estuviera dentro del sistema y que fuera capaz de discutirle el poder, en lugar de una izquierda exaltada y radical que le hubiera permitido, sin embargo, mantenerse algunos años más en el poder. La figura de Felipe González, si la contrastamos con los otros dos presidentes socialistas que han pasado ya, Zapatero y Sánchez, ahí son perfiles totalmente distintos. ¿Cómo ves, por ejemplo, la figura de Sánchez? Bueno, pues claro, veo la figura de un necesitado. Sánchez lo sacrifica todo al poder. Es decir, es verdad, él nos explicó que somos más. ¿Te acuerdas? Cuando la noche electoral no dijo hemos ganado, dijo somos más. Porque somos más contando con los que no son socialistas, pero que se van a sumar a nosotros. Somos más, eso dijo. Pero explicó, usted, señor Feijóo, no ha ganado. Usted no ha ganado porque esto es una monarquía, esto es una democracia parlamentaria. Y aquí la presidencia la tiene el que consigue más apoyos parlamentarios. Muy bien. Pero luego nos ha dicho, que la legitimidad se tiene si usted suma a los apoyos que le permiten ser presidente. Luego nos dijo una cosa más preocupante, que iba a gobernar con o sin el apoyo del Parlamento. Eso es muy fuerte, ¿no? Ya le hemos acompañado a muchos sitios. A ese sitio no le vamos a acompañar. Sin el apoyo parlamentario, esto es improrrogable. O sea, que tú suscribes el artículo último que hubo de Economist, decía que para mantenerse en el cargo, a costa de mantenerse en el cargo, no le importa que salga perjudicada la democracia. Es un poco la idea, ¿no? Estamos viendo, no es textual, pero fíjate qué interesante que citas
Claro, que es una referencia, ¿no? Al semanario, sí, The Economist. Y te lo digo porque esto viene de antiguo, claro. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué en España la prensa extranjera vuelve a tener tanta influencia? Porque piénsalo del revés. ¿Tú crees que un periódico, un semanario español que hiciera una información crítica como la del Economist, por ejemplo, sobre el Reino Unido, o por ejemplo sobre Francia, sí, o sobre en Bélgica, o sobre Alemania, Suecia? ¿Tú crees que esa información de un periódico español tendría el efecto que ha tenido la información del The Economist en España, que lo ha reproducido prácticamente la totalidad de los medios informativos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la época de Franco sí pasaba eso. Cuando la prensa española no tiene libertad, entonces aparece la prensa extranjera. Pero por eso, en aquella época, era fundamental Le Monde y el New York Times y el Frankfurter Allgemeine, porque sus corresponsales, lo primero que hacían las fuerzas de oposición democrática al régimen era hablar con los corresponsales para que sus actividades, sus protestas, salieran publicadas fuera. Porque yo me acuerdo que reunía a los corresponsales extranjeros cuando nos cerraron el diario Madrid para que prestaran eco a esa barbarie del régimen, y yo les leía el fuero de los españoles. No, el fuero de los españoles no, perdona. Los principios fundamentales del movimiento. El preámbulo de la ley de principios del movimiento. Y tú sabes cómo empieza. Pues empieza diciendo esto. Yo, Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, responsable ante Dios y ante la historia. Y yo les decía, y ante la prensa extranjera. Porque Franco no respondía ante la prensa española, pero sí respondía ante la prensa extranjera. Era la única que era capaz de pedirle cuentas. Así que este eco excepcional que ha tenido The Economist, a mí me parece que está reflejando las dificultades que tiene la prensa española. Porque la falta de calor en el elogio a Sánchez se paga. Y la gente, porque a ver si llegan los fondos Next Generation. Sí, la a ver situación si de los medios más precaria. A ver si cuál, tal, y en un momento la precariedad es el camino más corto hacia la sumisión. Oye, hemos hecho un repaso de distintos presidentes. No te he preguntado por José María Aznar. Tampoco hemos dicho nada de Zapatero, que se va a ir de vacío. Hablamos de ellos. Parece un verdadero desastre. El papel de Zapatero de ahora es... Sus últimas intervenciones en Venezuela, ¿no?, me parecen absolutamente deplorables y nefastas. Y Aznar tiene una parte buena y otra parte mala, porque todo el mundo habla bien de la primera legislatura, cuando pacta y tal, y luego ya la segunda que se echó a perder. No le he seguido mucho. Le tuve siempre bastante distancia crítica con él. No me simpatizaba para nada. Esa manera de comportarse, de tal, eso. En fin, mal el bigote, peor cuando se lo quitó, digo, desde el punto de vista del aspecto. Pero, bueno, pues no sé, yo creo que era la comprobación de que era posible la alternancia. Bueno, luego, él como otros, pues han sido más vigilantes de las corrupciones ajenas que de las propias, que las han tenido muy cerca, ¿no? Y creo que era su primera responsabilidad. Dice, bueno, este presidente no se ha llevado ni un euro, vale, maravilloso. ¿Y su entorno? Porque claro, también decían que Franco no se había llevado nada, pero claro, a la sombra de Franco se enriquecieron muchos. O sea, pasemos revista
al entorno familiar del Marqués de Villaverde, a las gentes, digamos, al entorno del Pardo. Allí se hicieron algunas fortunas interesantes, ¿no? Entonces, el primer deber no es solo la honradez personal, es la honradez, el jefe tiene que garantizar la honradez de su entorno. Oye, ya para ir terminando, porque nos vamos un poquillo ahí pillados de tiempo, tú formaste parte de una tertulia, en la tertulia de la que se hacía en la taberna del Alabardero, en la que había un premio que yo no sé si es posible recuperarlo, pero los candidatos no deben de faltar, ¿no? Habéis un premio que era el premio al tonto contemporáneo, ¿no? Sí, eso fue una genialidad de Luis Carandel y otra gente. Yo asistía, esa tertulia se reunía los lunes por la noche, cenábamos en la taberna del Alabardero, y se hicieron unas bases para el premio que realmente valdría la pena que un día les dieras publicidad, porque son geniales. Yo las tengo recogidas, si no recuerdo mal, en el libro de Silla de Pista, sí. Y que nos parecía una manera inteligente, irónica de entrar en la zona más caliente. Entonces se creó el premio que tenía, primero, el tonto no podría ser un tonto obvio, tenía que ser un tonto que añadiera algo a la historia de la tontería. Con fundamento. Segundo, con fundamento. Segundo, tenía que ser un tonto de ámbito nacional. Tercero, había una cantidad de cosas muy bien traídas. Y luego la discusión sobre los candidatos duraba meses, porque además los que se empezaban a saber que eran candidatos intentaban infiltrar algún adicto en el jurado. Infiltrar algún adicto en el jurado. Bueno. Y entonces, pues estos adictos que querían salvar a su patrocinador, pues decían, bueno, sí, pues fulanito, sí, es tonto, sí. Y el propio infiltrado decía, yo no discuto que no sea tonto, pero no es contemporáneo, por ejemplo. Y de esa manera se salvó alguno. Y luego lo que se hizo fue buscar tontos del ámbito del bloque del cambio. No buscamos, entonces gobernaban los socialistas, pues de ese entorno. No buscamos a los del PP o a los de tal, no, a los que estaban en la pomada. Y eso requería ciertas dosis de valor que no encuentro yo ahora, como para dar el premio al presidente. Pero que habría bastantes candidatos. Al presidente de Telefónica, al gobernador del Banco de España y al máximo representante Jesús Aguirre, creo que de la nobleza. Sí. Oye, pues ha sido un placer y muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros.